Muy buenas noches, muy buenas tardes. Hermosos y hermosas, ¿cómo estáis? ¿Todo bien? ¿Estáis por ahí? ¿Se me oye? ¿Se me entiende? ¿Qué me contáis? Tenemos un nuevo directo con En Familia AEP. Lo voy a poner aquí para que lo tengamos claro todos. Directo con En Familia AEP. AEP. Arroba En Familia AEP. Y le doy aquí. Fijar comentario. Estoy hecha una profesional, como si hubiera hecho alguna vez esto en la vida. ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? ¿Echabais de menos los directos? Hoy no me voy a meter ningún palito. Hoy tengo un plan mucho mejor, que es hablar con nuestro pediatra, asesor de vacunas de referencia, Fran Álvarez, que lo tengo que tener ya por aquí al otro lado. Y bueno, a que se conecte. Tengo muchas ganas de hablar con Fran, que llevamos ya tiempo sin hablar. Tampoco tanto, pero es que te echo de menos, Fran. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marian? Muy bien, ¿y tú? Pues muy bien. ¿Cómo estás de la enfermedad? ¿Ya estás perfecta? Nada, estoy como una pera. El otro día me hicieron unos análisis y ni un asterisco. O sea, asquerosamente bien, de sobresaliente. Bueno, se nota que eres joven. No, ¿sabes qué pasa? Lo que sí que me he quedado es más cansada. Y me hice la analítica porque me encuentro un poco fatigada, duermo por las noches regular, o sea que ya tan joven no soy, ¿eh? Es el virus, que es muy traicionero. ¿Tú qué tal? ¿Todo bien por allí? Todo estupendamente. Bueno, pues vamos con este directo para hablar de las vacunas de los niños, un tema que siempre interesa mucho en esta comunidad, porque cada año nacen alrededor de 350.000 niños en España y más del 95% va a recibir todas las vacunas que están incluidas en el calendario oficial. Y esto está muy bien porque nos protege nada menos que frente a 14 enfermedades. Y lo bueno es que sabemos que no solo protege a los niños, sino también a sus familiares y a los que los rodean, ¿verdad, Fran? Hombre, por supuesto, las vacunas lo bueno que tienen es que nos protegen individualmente y muchas de ellas nos protegen también colectivamente. Bueno, pues vamos a hablar de todo eso esta tarde y para las que hayáis aterrizado por aquí, para las que yo llamo pandémicas Omicron, que sois las que habéis llegado hace poco que no te conocen, porque el resto ya eres amigo de la casa, él es Fran Álvarez, que es pediatra del Centro de Salud de Llanera, en Asturias, profesor asociado del Departamento de Medicina de la Universidad de Oviedo y coordinador del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría. Es decir, él dice que no, pero vamos, el que más sabe y el jefe ¿Qué en todo va? esto de las vacunas. Es muy difícil saber muchísimo de vacunas porque es todo tan actualizado que es casi imposible estar actualizado. Bueno, pues ayer, luego te diré quién, pero ayer estuve comiendo con una persona que te conoce bastante y me dijo que eras un fenómeno. Pero bueno, eso no es nada que no sepamos. Pero además de todos Anda, que esos... me pongo colorado. Sí, 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 sí. Se te está viendo, ¿eh? Como no tienes el foco ahí. Claro. Bueno, habéis enviado un montón de preguntas, luego rescataremos algunas de ellas. Pero podéis dejarlas abajo también en el interrogante para preguntarlo a Fran. Y como os decía, aparte de ser coordinador de comité asesor de vacunas, profesor de universidad, pediatra de centro de salud, Fran es el abuelo de Paulín, que es Hombre, el eso es lo galón más más importante que importante. tiene. Eso es lo más importante, desde luego. Además está Bueno, hecho marine y ya, vamos. Paulín, ¿cuántos años tiene ya? ¿Sí? 17 meses va a cumplir, le queda una semanina. O sea, Ay, que madre está mía. ¿Y como cuántas José. vacunas lleva ya, Paulín? Pues hombre, fíjate, todas las que se ponen hasta los 15 meses de edad, que son un montón. Porque claro, como son niños pequeñitos, hay que estimular bien a ese sistema defensivo con varias dosis de vacuna. Uno de los mitos que hay muchas veces, Fran, es que no se pueden, que es mejor no poner muchas vacunas a la vez porque eso es malísimo, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de esto? Pues que eso no es verdad, porque el sistema inmune está acostumbrado a responder a montones, millones de agresiones todos los días, ¿no? Ujú. Que sufrimos, ¿no? No solamente de microbios, de gérmenes, sino de otras cosas. O sea que las vacunas están diseñadas, los calendarios de vacunación están diseñados para poder conseguir esas defensas lo antes posible y del modo más adecuado, ¿no? Y el ponerlas juntas, además, hace que el niño sufra menos estrés, porque es Ujú. verdad que los pinchazos son los mismos, pero los haces en el mismo momento, con lo cual ya no va a sufrir en varias visitas, ¿no? Por eso, en los calendarios se agrupan todas las vacunas en determinados exámenes de salud, que también vienen bien pues, para ver el desarrollo del niño, la alimentación, etcétera, ¿no?
y por eso tenemos esos calendarios financiados por las comunidades autónomas. Y a esos calendarios financiados, en los que ponemos muchas vacunas, hasta 14 enfermedades, vamos a poder prevenir. También es importante informar a las familias y recomendarles aquellas vacunas que todavía no están en ese calendario financiado, no por nada, sino simplemente porque muchas veces es un tema económico, ¿no? Y esas vacunas también debemos conocerlas. Por ejemplo, sí, y hay vacunas... Dime, perdona. Recomendamos a esos menores de 15 meses la vacuna del rotavirus, ¿no? La vacuna del meningococo B y la vacuna del meningococo tetravalente, ¿no? El A, C, W, porque en el calendario financiado solo está incluido el C a los 4 y a los 12 meses. Bueno, pues esas vacunas se las hemos regalado los abuelos a Paulín, que es un buen método para que el niño mejore su salud, los padres no tengan que gastar economía y los abuelos sí lo hagan. Bueno, es regalar salud y hemos hablado de esta historia de yo muchas veces en la farmacia cuando venían a preguntarme, oye, ¿qué le puedo regalar? Una canastilla, ¿qué tienes por ahí? Y yo les decía, vacunas, tengo vacunas en la nevera, tengo un montón de vacunas y es el mejor regalo que le podéis hacer. ¿Pero cómo vacunas? Y entonces, porque muchas veces el problema es que los padres no saben que van a tener que hacer ese desembolso y hay una gran sorpresa cuando llegan los padres al centro de salud y les dicen, esta vacuna, que no está financiada, pero que es interesante, llegan a la farmacia con un patatús y, bueno, pues a lo mejor un poco menos de camisas de batista de primera puesta y todo esto, que al final el niño en pijama está cómodo. Y las vacunas son para toda la vida. El patuco dura lo que dura. Dura lo que dura. Bueno, vamos a hablar esta tarde de muchísimas cosas. Vamos a hablar de la vacunación, el coronavirus, porque, Fran, eso, queramos o no, sí, es actualidad. Es el tema de moda, la verdad es que... Es el tema de moda. Todo lo que contestamos en el comité últimamente, el 85% sobre coronavirus, está claro. Poco me parece. Vamos a hablar de esas vacunas que hablas que no están financiadas, de la cobertura vacunal, de cómo ha afectado la pandemia también a esas tasas de vacunación, que tenemos muchas voces por ahí. Esta semana también estamos muy nerviosos con cosas que están pasando. Entonces, ¿cómo se está vacunando en España? Y luego de un tema también que a mí me preguntan muchísimo, que lo comentamos el otro día, que es la vacunación en el embarazo, que también lo habéis incluido ahí en vuestras recomendaciones. Así que vamos a empezar con el primer melón, que son la vacunación del COVID en niños, que empezó el 15 de diciembre. Mis niños creo que se vacunaron el 18, que era sábado, les toca ya, o sea, ya estamos en ello. Y cuéntanos, ¿cómo va la campaña? Pues hombre, va razonablemente bien. ¿Qué problemas tenemos con ello? Ahora mismo creo que estamos en el 50 y pico %, ¿no? de cobertura global en toda España. Lo que pasa es que es muy dispar, ¿no? Porque, por ejemplo, en Galicia están en el 80 y pico, en Asturias en el 70 y pico, en Extremadura también. Sin embargo, por debajo, Melilla y Baleares están en el 30 y pico. A ver, nos ha afectado el que en esta sexta ola, obviamente el virus va a ir a donde no hay gente vacunada y ha afectado muchísimo a estos menores de 12 años, ¿no? Con lo cual, cuando a lo mejor tenían previsto ponerse la vacuna, pues han adquirido el coronavirus y entonces tenemos que retrasar esa vacuna 8 semanas, con lo cual hay muchos niños retrasados todavía en poner esa primera dosis, ¿no? Y en esos sitios donde la cobertura es un poco más baja, pues los servicios de salud pública tendrán que investigar por qué, si tienen que hacer más publicidad, porque desde luego vacunar a los niños es fundamental para protegerlos a ellos y para protegernos todos. Porque vosotros en vuestro calendario que lanzáis todo el mes de enero, que es el clásico de enero, como el concierto de Año Nuevo, más eso o menos. siempre como el concierto de Año Nuevo, siempre lo publicamos. Concursos altos de esquí y el calendario del Comité de Vacunación. Es que yo le tengo mucho cariño al concierto de Año Nuevo porque, vamos, lo he sufrido durante el colegio de mis hijos, que ya son mayores, porque siempre tenían que hacer un trabajo del concierto de Año Nuevo, ¿no? Ah, sí. Sí. Y entonces, como tenían que hacer un trabajo para música del concierto de Año Nuevo, pues me ha quedado ahí y siempre con la marcha Radetzky publicamos el calendario de todos los años. Oye, pero qué profesores más cachondos, ¿no? El primer día del año mandarles... a trabajar. Eso no sé... Como sois ahí en Asturias, ¿eh? Eso me parece... Y eso imprime carácter, tener que levantar el primer día... Bueno, ¿con qué edad? Pues, no sé, pues 7 años, 8 años, 9 años. Bueno, digo, porque si ya los chavales salían de copas, digo, ya es mala leche. No, hombre, perdón, por parte del profesor. Era antes. Bueno, pues entonces, en vuestras recomendaciones habéis incluido esta vacuna para mayores de 5 años. Explícanos, aunque ya hablamos de esto en un directo, pero sigue habiendo muchísimas preguntas, Fran, ¿por qué es importante vacunar frente a coronavirus a los niños mayores de 5 años? Bueno, lo primero de todo, porque si tenemos un método preventivo, es absolutamente ridículo no utilizarlo, ¿no? Y tenemos una vacuna que ha demostrado que es eficaz y segura.
Eso es lo primero. Lo segundo, porque si nos hemos vacunado todos los mayores de 12 años y nos estamos beneficiando precisamente de que no haya tanta hospitalización ni tanta mortalidad como antes, como antiguamente, con menos casos, ¿no? Pues si nos hemos beneficiado nosotros, ¿por qué les vamos a hurtar a los niños de 5 o 11 años el beneficio de la vacuna? En tercer lugar, porque los niños en los colegios, con vivir en una burbuja, les ha afectado mucho a las relaciones sociales, a las relaciones interpersonales, ¿no? Y les plantea problemas psicológicos y a lo mejor si terminamos vacunando a todo el mundo conseguimos disminuir la epidemia que se convierta simplemente en una endemia, pues entonces van a poder hacer una educación que es un derecho fundamental cuando quieran. También hay otra razón y es que si vacunamos a muchas personas el virus va a circular menos, con lo cual a lo mejor muta menos y no nos sale otro micro nuevo, ¿no? Y por último, desde luego, que esto también lo dice mucha gente, ¿no? ¿Por qué nos vamos a vacunar? Si total tienen un poco de fiebre, un poco de dolor de cabeza, si es una enfermedad muy leve. Así es, efectivamente es una enfermedad muy leve en los niños. Pero desde que ha empezado la pandemia ha habido 44 muertes, ha habido más de 500 ingresos en la UCI, y dices, en comparación con los 3,5 millones que son los niños de 5 a 11 años, eso es muy poco. Claro, claro, es una incidencia muy baja. Pero ¿por qué vas a correr el riesgo de que tu hijo se hospitalice si tienes una vacuna que lo más que te va a dar va a ser 24 o 48 horas de fiebre, escalofríos o dolor de cabeza? Esas son razones para vacunarlos. Y las has encadenado una detrás de otra sin pestañear, ¿eh? O sea, sí, me porque has bueno, dejado loca. son las conocidas y son las que de verdad debemos decir, porque es así. O sea, esto de nada, ¿para qué merece la pena pasar la enfermedad? Vete tú a contárselo a alguien que ha adquirido una enfermedad meningocócica y ha tenido algún problema, ¿no? No, no. Las enfermedades hay que evitarlas. Bueno, pues, y si tenemos un método preventivo como una que vacuna, además allá vamos. también ha habido mucho mito sobre que los niños no contagiaban, los niños no son supercontagiadores, No. eso ha quedado claro, pero los niños son capaces de transmitir también el coronavirus. Efectivamente, efectivamente. Y estas vacunas no son vacunas que acaben con la infección al 100%. Es verdad que la disminuyen a nivel de la garganta, ¿no? Pero no acaban con ella al 100%, o sea que incluso vacunado podrías contagiar. Pero desde luego vas a tener unos síntomas muy leves y vas a evitar los ingresos en los hospitales, eso seguro. Bueno, pues nos quedamos con todas esas razones y me gustaría que nos habláramos un poquito, y que nos hablaras, sobre ese documento de preguntas y respuestas que tuvo tanto éxito este verano cuando lo publicasteis para adolescentes, porque realmente hicisteis lo que no se había hecho hasta ahora, ¿no? Que era, bueno, pues las preguntas claras, pregunta y respuesta que quería saber la gente, ponerlas negro sobre blanco, ¿no? Y estuvimos hablando de ello y le dimos mucha difusión. Pero ahora, ¿cómo ha cambiado con respecto a los niños? ¿Habéis actualizado ese documento? Claro, claro. Esto la verdad es que fue una idea estupenda del Comité Asesor de Vacunas, porque era lo que nos preguntaban. Entonces, como nos preguntaban, dijimos, ¿por qué no lo vamos a poner en la página web? Y así ellos mismos pueden leerlo, ¿no? Sin falta de preguntar, ¿no? Empezamos con 20 preguntas y ahora llevamos por 30 y tantas, ¿no? De hecho, las dos últimas que hemos añadido han sido si hay que vacunar a los niños con el síndrome inflamatorio multisistémico, bueno, para que la gente lo entienda. Cuando los niños ingresan en las UCIs con un cuadro muy importante, muy grave, ¿no? Y también, por ejemplo, con lo de los problemas menstruales, ¿no? Que cada vez sale más, que bueno, que en las adolescentes y en las mujeres, pues hay cambios menstruales cuando se vacunan. Lo que pasa que hay un documento muy amplio en nuestras noticias de la web en el cual se ve que hay muy pocos trabajos hechos, hay alguno en Estados Unidos, otro en Noruega, que todavía no son definitivos, y lo que sí se ve es que en caso de producir alguna alteración menstrual, desde luego va a durar 1 o 2 ciclos y luego se recupera, tanto por tener menos o tener más sangrado o cumplir menos el tiempo. Menos tiempo, sí. Exactamente, pero luego se recupera enseguida en los siguientes ciclos y entonces no parece que en sí la vacunación puede influir mucho en ello, a lo mejor es un tema también de psicología, ¿no? Y por tanto no es un problema, ¿no? Y por tanto no es un problema. Desde luego, lo que no afecta es a la fertilidad, eso está totalmente demostrado. Y de hecho esto es importante porque ha generado mucho miedo, pero también es cierto que la situación pandémica que estamos viviendo también afecta al estrés, la vacunación también genera... Eso bueno, realmente esto hay que distinguirlo bien porque al final relacionar menstruación con fertilidad son dos conceptos que son tangenciales, pero que realmente no tienen nada que ver, ¿no? En este caso. Claro, efectivamente. Y además estamos muy contentos con este documento, con estos documentos de preguntas, porque el Ministerio de Sanidad, que
que también tiene una página web en la cual hay preguntas y respuestas, pues por decirlo entre comillas, ¿no? Nos lo compró y de hecho lo publica pues, con Qué sus elegante. logos y con los de la Qué AEG, elegante. ¿no? Sí, sí, sí. No, no, la verdad es que, hombre, no lo tienen tan actualizado como nosotros, ¿no? Pero sí que están muchas preguntas ya en la página del Ministerio, que es una página estupenda. En el ministerio saben lo que es bueno y han dicho, esta gente que sabe lo que hace y que tiene aquí un documento estupendo, bueno, pues vamos a hacer esa sinergia, vamos a ir todos de la mano y vamos a sumar fuerzas. La verdad que Eso es. yo me alegré mucho porque muchas veces pues hay iniciativas que con esa difusión, ¿no? Pues alcanzan, o sea, tienen mayor alcance. Y el documento, de verdad, yo derivo prácticamente a diario con las dudas que me hacen. Si esto lo tienes en la pregunta 17, si esto lo tienes en la pregunta 9, y la gente flipa, lo ve y dice, pero bueno, Sí, sí, pero sí, sí. esto... Y a veces, bueno, pues lo que falta un poco es que seamos conscientes de las herramientas que hay. Ayer, por ejemplo, me hicieron una pregunta y les dije, yo no sabía la respuesta, porque una pregunta concreta y demás, y dije, pero ponla en la página del Comité Asesor de Vacunas, y dice, pero te Claro. contestan, digo, que te contestan en 24, 48 horas 24, como tarde. 48 horas, sí, sí, como máximo. Sí, 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 fantástico. Sí, sí, nos lleva mucho trabajo, pero oye, para eso estamos, para ayudar a la gente a responder a las dudas. Que dudas es normal que se tengan. Bueno, pues si tenéis alguna duda sobre la vacunación sobre coronavirus en niños, podéis dejar las preguntas, las recogeremos al final y vamos con el siguiente bloque, que son las recomendaciones del calendario del Comité Asesor de Vacunas para este año. Como decíamos antes, ya está en el aire. ¿Y cuáles son un poco los criterios, las recomendaciones? O sea, ¿cómo os organizáis para hacer esto? Fíjate, esto en verano nos distribuimos el trabajo, ¿no? De los distintos apartados del calendario, revisamos toda la bibliografía que hay publicada hasta ese momento y entonces hacemos el documento en base a esa bibliografía, ¿no? La evidencia científica sobre seguridad, efectividad, eficiencia de las vacunas. Y al final, pues plasmamos un documento que enviamos a nuestra revista oficial de la Asociación Española de Pediatría. Y luego en enero, que todavía nos da un poquito más de tiempo, porque a la revista hay que mandar el documento en septiembre, pero en enero todavía nos da tiempo a hacer una revisión todavía más amplia, con más citas, ¿no? De todo. Y ahí pues plasmamos en el calendario lo que consideramos que debería de estar financiado para todos los niños de España para mejorar su salud, para conseguir la salud máxima que se pueda conseguir con las vacunas. Y así lo hacemos. Todos los años. Unos trabajan en Año Nuevo, otros trabajan en verano, o sea, el caso es... Sí, la verdad es que escogemos las vacaciones muy bien. Bueno, pero que es un trabajo que está, a mí me gusta contarlo, ¿no? Porque al final, bueno, y estas recomendaciones, o sea, chupas el dedo al aire así por donde viene, no, pues es No, un trabajo que se está haciendo desde hace muchísimos meses. no. Eso siempre está avalado por la evidencia científica. Nosotros nunca hacemos nada que no esté plasmado en algún trabajo, en algún ensayo, en algo que sea científicamente plausible y probable. Vosotros tenéis vuestras recomendaciones, pero el Sistema Nacional de Salud tiene un calendario básico, que es el que luego las distintas comunidades autónomas ya cada uno decide qué es lo que adapta, qué es lo que financia. Por eso muchas veces, pues mira, mi primo que vive en Asturias tiene financiado tal y yo que vivo en Valencia, no. Vosotros siempre os adelantáis y en vuestro calendario incorporáis todas las vacunas que no están financiadas. ¿Y cuál es el criterio que seguís a este respecto? ¿Y por qué hay esas diferencias entre las comunidades que generan tanta controversia, ¿no? y tanto a veces desasosiego? Claro, nosotros normalmente cuando recomendamos una vacuna, tarde o temprano, al final, termina figurando en el calendario del Ministerio y de las comunidades autónomas, ¿no? Como digo, normalmente, si no aparecen, la mayoría de las veces es por una cuestión económica, aunque hay que pensar que lo que se invierte en vacunas es muy poco, es menos del 0,3% del gasto farmacéutico de todo el Sistema Nacional de Salud, ¿no? Con lo cual se podría invertir más en vacunas porque al final es una inversión, no es un coste. Al final siempre vamos a ahorrar dinero metiendo vacunas en los calendarios. Entonces siempre hay pequeñas diferencias entre nuestro calendario y el del Ministerio. El del Ministerio ahora mismo y de las comunidades son calendarios estupendos. Ahora mismo tenemos 6 diferencias fundamentales. Una, la vacuna del rotavirus, los niños pequeñitos, que actualmente solo está financiada en prematuros, menores de 32 semanas. En los demás, las familias tienen que comprar cualquiera de las 2 vacunas. Luego tenemos la vacuna del meningococo B, que hay 4 comunidades que ya vacunan con la vacuna del meningococo B, que son Castilla y León, Canarias, Andalucía y ahora Cataluña, que va a empezar Cataluña también, ¿no? Luego está la vacuna del meningococo tetravalente, que nosotros la recomendamos como sistemática a los 12 meses y como protección individual ya desde que está autorizada, que es desde desde las 6 semanas de edad, ¿no?
Bueno, pues esta la tienen Castilla y León, Andalucía y Melilla. O sea que, como veis, hay comunidades que van haciéndonos caso, ¿no? Luego tenemos la vacuna del papiloma en varones, que esa de momento no la tiene ninguna En comunidad. ninguna comunidad. En ninguna. Han preguntado mucho por esto. Yo creo que si no hubiera habido el coronavirus, probablemente esa vacuna hubiera sido casi la siguiente en entrar en el calendario, ¿no? Porque está perfectamente demostrado que el papilomavirus humano produce muchos tumores en el varón también, no tantos como la mujer, pero muchos también tumores, y podemos prevenirlo. Es una vacuna que previene cáncer, que es una palabra maldita, ¿no? Y luego estaría la tosferina en adolescentes, que, bueno, quizás es una recomendación menor y que, por ejemplo, aquí en Asturias sí que la tenemos y en el resto de España no. Y la última ya sería la que hemos hecho este año como nueva, que es la vacunación de la gripe en los niños de 6 meses, que es cuando está autorizada la vacuna, hasta los 59 meses de edad, ¿no? Porque los niños aquí sí que son los principales transmisores de la enfermedad. ¿Desde qué mes era, perdona? 6 meses. 6 meses. De edad. 6 a 59. Hasta los 59, bueno, hasta los 5 años. No ponemos 5 ya, años es que lo de los 59 me gusta 59 mucho. Porque si pones 5, ¿qué es? ¿Hasta los 5 años? Ya, hasta los 5 años, incluido. 11 meses, 29 días, ¿no? Pues hemos puesto los 59 meses porque es lo que recomiendan las organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud o los Centros de Control de Enfermedades europeos, ¿no? Y eso es importante porque es verdad que este año pensábamos que a lo mejor iba a haber más gripe. Ahora mismo estamos teniendo poca gripe. Ha habido como 2.500 detecciones de gripe, cuando antes eran miles, ¿no? Sí, sí, sí. Pero claro, es que Omicron es que copa todo el mercado, como todo el mercado. Pero no hay tarta, no hay trozo de pastel para la gripe. Es importante protegerlos de la gripe porque cuando los niños lo adquieren son los que luego lo transmiten a los adultos, y en los adultos vulnerables, sobre todo los mayores y los que tienen enfermedades, pues al final la gripe se puede complicar y puede ocasionar hospitalizaciones y muertes, ¿no? Con lo cual es una recomendación que la hicimos porque sabíamos que iba a haber vacunas de gripe en la farmacia, porque esta recomendación ya la queríamos hacer hace tiempo, y la hicimos porque había vacunas en la farmacia. Lo que pasa que, bueno, hasta que ese grupo de riesgo entre 6 a 59 meses el Ministerio no lo introduzca dentro de las financiaciones de los grupos de riesgo, y se lo hemos pedido a la Dirección General de Salud Pública del Ministerio, y ellos nos dicen que están estudiando el tema, o sea que eso ya es un avance, que estén estudiando el poner esta vacuna como financiada, ¿no?, para estos niños, con lo que conseguiríamos coberturas más altas y mayor protección de la gripe para los niños y también para los adultos. O sea, esas son las 6 diferencias. Y por resumir, entonces, las novedades que habéis incorporado este año son gripe y coronavirus. Gripe y coronavirus, efectivamente. Esto era lo mismo que el año anterior. Vale, perfecto. ¿Y qué ocurre en esos casos de familias que no tienen recursos, ¿no?, para asumir esta vacunación? Claro, a ver, nosotros como profesionales tenemos que informar de lo que objetivamente esté recomendado. No puedes mirar el bolsillo de la persona que tienes enfrente, aunque tú sepas que a lo mejor lo está pasando mal, ¿no? Porque tú la información se la tienes que dar a todo el mundo. Y luego la decisión la tienen que tomar los padres. Precisamente los más vulnerables, los que menos dinero tienen, son los que en general plantean menos problemas para poder poner estas vacunas no financiadas. Pero bueno, como sabemos que es un problema porque no todo el mundo tiene el mismo poder adquisitivo, una cuestión podría ser que los abuelos, tíos, amigos, lo que sea, regalen estas vacunas, ¿no? Pero otra cuestión que le pedimos al Ministerio es que, ya que no puedan introducirlo en el calendario financiado al 100%, ¿no?, pues por lo menos que lo hagan como pasa con la diabetes o la hipertensión, los medicamentos que se utilizan, ¿no?, que van por receta. Claro. Porque el que tiene que pagar el 60% se ahorra un 40% y está contento, y el que no tiene recursos no va a pagar nada. Con lo cual esa sería una forma de incrementar la cobertura de esas vacunas no financiadas. Llevamos pidiéndolo tiempo, nos dicen que no produce equidad. Yo creo que produce menos equidad el no tener una financiación para estas vacunas que no están financiadas al 100%. Bueno, siempre hay unos parámetros y unos cortes, o sea, al final es una cuestión de, igual que hay, como comentas, la persona pensionista que no paga nada, o el pensionista que tiene una aportación de 8 euros y pico, o el que tiene de 18 euros en función de su renta, y todos son pensionistas, pero no todos los pensionistas pagan igual, ¿no? O no todos los trabajadores pagan lo mismo. Bueno, pues igual aquí podría ser una ayuda como hay para otras cosas. Bueno, pues ojalá este Comité Nacional de Inmunización vaya para adelante y se pueda conseguir, porque realmente yo, que he estado bastantes años detrás de un mostrador de la farmacia, sí que he visto en mis carnes cómo es gente que realmente tiene problemas para llegar a fin de mes, que tiene problemas para alimentar a sus hijos. Bueno, pues que se plantea decir, bueno, y recomiéndame de las 2 que tengo que poner, entonces, ¿cuál de las 2 elijo?
y si no puedo ninguna, entonces, ¿qué hago, no? Y eso Claro. es realmente frustrante. Tenemos que dar esa información, desde luego. Y sería muy importante también que se creara en España lo que hay en otros países ya, ¿no? Como el Reino Unido, o como Francia, o como Estados Unidos, o Alemania, un Comité Nacional de Inmunización. ¿Eso qué Ujú. significa? Ahora mismo la decisión de introducir una vacuna en un calendario financiado de una comunidad o del ministerio, pues la toman los técnicos de salud pública, ¿no? Del ministerio, de las comunidades autónomas y de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Pues sería muy importante que en ese comité estuvieran representadas las sociedades científicas que tenemos relación con las vacunas, como pueden ser los Claro. pediatras, las enfermeras, los médicos de familia, los preventivistas, los microbiólogos, etcétera, ¿no? Epidemiólogos, y también las familias, las asociaciones de pacientes, también la industria farmacéutica, que parece que son el diablo, pero que si no llegase por la industria farmacéutica y la investigación que desarrollan, no tendríamos todos estos medicamentos, no solo las vacunas, sino los medicamentos, ¿no? Para poder tratar enfermedades. Entonces, si hubiera un Comité Nacional de Inmunización, sus decisiones serían mucho mejor aceptadas por todo el mundo, ¿no? Por los profesionales y por las familias. Y eso lo llevamos pidiendo un tiempo. Bueno, pues ya sabes, el que la sigue la consigue, ¿no? Vamos a pensar en eso. Insistiremos. Hay que seguir insistiendo. Vamos a hablar ahora, Fran, de las coberturas vacunales en España, porque se han publicado recientemente las coberturas vacunales de 2020, de los niños de 1 y 2 años, 3 y 4, 6, Sí. 12, 14, y en embarazadas. Había como miedo, ¿no? De qué va a pasar con esto. Eh, Nosotros estábamos en España muy bien de toda la vida, siempre hemos Toda la sido un vida. ejemplo. ¿COVID nos ha afectado? ¿Se han resentido esas coberturas? Hombre, nosotros somos el espejo en el que se mira el resto de los países, ¿eh? Porque tenemos unas coberturas espectaculares, sobre todo niños pequeños. Es verdad que cuando empezó el coronavirus en 2020 y por las distintas normas que se hicieron para que no se acudiera a los centros, que ahora eso no es un problema, pues es verdad que bajaron las coberturas, pero bajaron las coberturas hasta el verano de 2020. Luego se trabajó muy bien por parte de la atención primaria, de la pediatría y de la enfermería de pediatría, y ahora mismo están recuperadas esas coberturas, pero no podemos bajar la guardia, ¿vale? No podemos bajar la guardia porque, por ejemplo, hay enfermedades como el sarampión que como no estés por encima del 95%, aunque España es un país libre de sarampión autóctono, en cualquier momento con los viajes te puede venir un sarampión, ¿no? Así que tenemos que seguir insistiendo en que acudan a las visitas programadas en el momento adecuado para poder vacunar a sus hijos, y si tienen que retrasarlo, pues por ejemplo, porque han adquirido el coronavirus y tienen que estar 7 días en casa, pues que no pierdan mucho tiempo para que sigan yendo a las visitas, ¿no? Y en estos momentos, hombre, no tenemos datos ahora mismo, ¿no? De 2021, pero los de 2020 lo que indican es que hemos recuperado esas coberturas y que estamos como estábamos antes, pero que tenemos que seguir trabajando en ello porque no podemos perder esas coberturas tan altas para evitar que puedan aparecer las enfermedades, claro, porque ellas no nos olvidan. Yo creo que al final lo que no podemos hacer es quedarnos solo con la foto del momento. O sea, ahora mismo, en plena sexta ola, yo soy consciente de muchísimas familias que no han vacunado a sus hijos, incluso que tienen miedo, sobre todo pues, con respecto al coronavirus, porque lo ha pasado toda la familia en Navidad Uh y -huh. ahora dicen, es que yo estoy segura que mi hija lo ha pasado, aunque no ha llegado a dar positivo, pero no le he hecho una PCR y entonces eh, esto genera un retraso en la vacunación, pero no significa que vayamos a estar de aquí a junio, hay tiempo para recuperar. No, para nada. Además es que todas las vacunas se pueden administrar una vez que has adquirido la infección o eres un contacto, vamos, y tienes que hacer cuarentena, ¿no? Pues una vez que pasas a cuarentena o a ese aislamiento de 7 días y llevas 3 días sin síntomas, puedes recibir cualquier tipo de vacuna, la que sea una vacuna viva como la triple vírica o la varicela, o sea una vacuna muerta o inactivada, como puede ser la vacuna del neumococo o la vacuna del papiloma, ¿vale? O sea que no hay motivo para retrasar en exceso la asistencia a los exámenes de salud, a los centros de salud para vacunar, ¿no? Porque no hay Y necesidad. sé que está en ese documento de preguntas, pero cuéntanoslo, porque me lo han preguntado mucho también. Esa coincidencia de vacunas, si a mi niño le toca una vacuna, pero además le puedo poner el mismo día o en la misma semana la vacuna del coronavirus. Sí, las vacunas se pueden poner todas el mismo día, todas, ¿eh? Todas, vivas, muertas, lo que sea, se pueden poner todas el mismo día. Y si no se ponen el mismo día, se pueden separar por el tiempo que desees, siempre y cuando no sean dos vacunas vivas. Mira, por ejemplo, triple vírica y varicela, ¿no? Son vacunas vivas. Si las pones el mismo día, no hay ningún problema. Pones una en cada muslo o en cada brazo y ya está. Pero si no las pones el mismo día, hay que separarlas por 4 semanas. Es el único caso. El resto de las vacunas las puedes poner el mismo día, al día siguiente, con una semana de separación, con 2, con lo que tú quieras. O sea que lo importante es
poner todas las vacunas que puedas poner en el mismo acto, por lo que te digo, porque además el niño va a tener menos estrés, aunque los pinchazos sean los mismos. Ujú. Bueno, pues eso de verdad que genera muchísima inquietud y sobre todo porque además, claro, con el coronavirus son 2 dosis, entonces una sí, una no. Recuérdanos también un poco para la gente que está al otro lado Seguro cómo que hay nos que preguntan. proceder. Sí, Seguro sí, que nos porque está en preguntan, las ¿no? Con esto de la preguntas. infección y demás. Eso es, ha sido uno de los trending topic. Yo he estado aquí echando un ojo ahora mientras hablabas a las preguntas que hay aquí y la pregunta del millón es, mi hijo se ha contagiado pero ya llevaba una Claro, dosis pero no la llevaba. claro. Cuéntanos los posibles escenarios que hay y cuáles son los tiempos que además han cambiado recientemente. Sí, sí, la verdad es que estos cambios que se hacen, que los hacen todas las semanas y demás, quizás deberían de hacerlos más estables, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, lo que tenemos ahora mismo, y yo os voy a contar lo que tenemos ahora mismo. Lo que tenemos ahora mismo es, si tú antes de recibir la vacuna del coronavirus pasas la infección del coronavirus, pues tienes que primero pasar el aislamiento, estar sin síntomas, etcétera. Tienen que pasar entre 5 y 11 años, tienen que pasar 8 semanas para poner la primera dosis y única de la vacuna del coronavirus, ¿vale? Si tienes 12 o más años y has pasado la infección del coronavirus, aquí se rebaja el tiempo y se dice que a las 4 semanas podrías recibir esa primera y única dosis de coronavirus. Todo esto siempre que sean personas sanas, ¿eh? Si son personas que están en grupos de alto riesgo o grandes dependientes, no van a recibir las 2 dosis igual, ¿vale? O sea que esto serían personas sanas. Los mayores de 12 reciben una a las 4 Ajá. semanas de la infección y los menores de 12 una a las 8 semanas de la infección, ¿no? ¿Por qué se hace esto y no se pone la segunda? Porque es que ya hay muchos ensayos clínicos que han demostrado que haciendo esto se consigue el mismo efecto, no, incluso superior a recibir 2 dosis de vacuna solamente, ¿no? Por eso se ha optado por no poner esa segunda dosis todavía, ¿vale? Esa segunda dosis probablemente se ponga cuando se ponga esa dosis de refuerzo que habla todo el mundo a los 5 meses y demás, pero que Sí, todavía no ha llegado a estas edades, para claro, los niños. lógicamente, para los niños. Segunda situación, me pongo la vacuna del coronavirus y resulta que luego paso el coronavirus. ¿Qué tengo que hacer? Pues es semejante. Habría que poner una segunda dosis. En los mayores de 12 años a las 4 semanas de haber pasado la infección y en los menores de 12 años, entre 5 y 11 años, a las 8 semanas de haber pasado la infección. Y todo el mundo pregunta, pero bueno, ¿por qué ponemos aquí la segunda? Si ya pusimos la primera y la infección no es suficiente. Bueno, pues es por un tema inmunitario, de cómo se desarrolla la inmunidad, ¿no? Es probable que esa reacción segunda, que se pensaba que era solo contra la proteína S que llevan las vacunas, tiene que ser contra más antígenos, más Sí, sustancias, ¿no? Del virus, ¿no? Pues puede que la inmunidad no sea tan fuerte y entonces se prefiere poner esa segunda dosis para estimular más a la inmunidad, ¿no? Y estas son las dos situaciones que pueden pasar. Tenemos otras situaciones ahí que es que me acabo de poner la vacuna y acabo de tener el coronavirus, ¿qué hago con todo lo demás? Pero al final se resume en todo esto. Es decir, que estés sin síntomas y que hayan pasado 4 semanas si tienes más de 12 años o 8 semanas si tienes entre 5 y 11 años. Ese es el resumen. y recordar también es importante, Fran, que el hecho de vacunarse y dar positivo a los 2 días lo que significa es que cuando te vacunaste estabas Exacto. contagiado, que es Estabas algo contagiado. que sigue estando sorprendentemente más en el ambiente que el coronavirus. Efectivamente. Y esa está en una pregunta, ¿eh? O sea que tenemos dos preguntas. Una, ¿qué hacemos si hemos pasado la infección por coronavirus? Y hay otra pregunta, la siguiente, que es esto, ¿no? ¿Qué ocurre si ya me he vacunado y cojo el coronavirus? Bueno, está todo explicado perfectamente. Bueno, pues vamos con algunas preguntas más de las que tenemos por aquí. Vamos a ver. Sí, bueno, hay muchísimas preguntas. Segunda dosis en menores si han pasado COVID. Niña de 9 años recién pasado COVID con primera vacuna, recomienda la segunda. Pues Que sí. estamos. Todo esto es que, todo esto es que sí. Mira, preguntan también por el tema de los catarros, de si un niño está acatarrado, si se puede poner la segunda dosis si le toca o hay que esperar unos días. Esta es la pregunta del millón, porque claro, hemos pasado de que antiguamente, si tiene catarro, pues nada, oye, se va al cole y si tienes catarro trabajas y tal. Y ahora hemos pasado a que si tienes Un poco de catarro, paracetamol y que te palcoles, quedes sí. en casa, que te hagas un test de antígenos, o sea, que es muy variable, ¿no? Hombre, desde luego, con mocos
sin fiebre, sin una tos impresionante, ni que haya producido, por supuesto, un cuadro importante, ¿no?, de bronquitis o de neumonía, se puede poner cualquier vacuna. Las vacunas no se retrasan por tener catarro. Ahora, con esta pandemia en la que estamos viviendo, con esta ola, obviamente si el niño tiene mocos y tos, seguro que los padres ya tienen los test de antígenos en casa y le harán el test de antígenos. Si es negativo, pues puede ir al colegio. Lo que pasa es que si está tosiendo muchísimo, te van a llamar a mitad de mañana para que vayas a buscar al niño. Entonces, valóralo. Si tiene poca tos, pues lo mandas al cole y el test de antígenos es negativo. Y si tiene mucha tos, pues lo dejas en casa hasta que mejore un poquito. Muy bien, pues un poco de sentido común también Exacto. y esa clínica de los síntomas que al final hay niños pequeños que tienen mocos pues desde septiembre Exactamente, hasta el hasta mes de junio. junio. Entonces te puede pasar el año entero y no lo has vacunado. Efectivamente. También hay que ver, pues eso, qué probabilidad tiene ese niño, si ha tenido algún contacto en el colegio, si ha tenido algún contacto en casa. Bueno, pues son cuestiones que hay que valorar. Esta es buena también, Fran, la han preguntado mucho y también en el directo anterior. Niño que se pone la primera dosis infantil y cumple 12 después. ¿Segunda dosis de infantil Sí. o de adulto? Mira, las vacunas no tienen relación con el peso. Eso es lo primero. Porque todos Ujú. dicen, es que el niño es muy delgadín, es que el niño es muy gordo. No, las vacunas se hacen por edad. Entonces, si el niño tiene 11 años, 10 meses y 29 días, pues se le pone la dosis de infantil de la vacuna de Pfizer, ¿no?, que es un tercio menor. Si el niño tiene 12 años cumplidos, se le pone la vacuna de Pfizer de adultos o la vacuna de Moderna de adultos. Es decir, Ujú. que es por edad. 12 años, 0 meses, 0 días, la de adultos. 11 años, 11 meses, 29 días, se pone la de niños. Es así, es por edad. Siempre es por edad. Vale, tengo aquí más, voy a saltarme las, para ver si hay alguna más de coronavirus, que la verdad que hay un montón. Dice, si dudas de que una niña, claro, o sea, al final, lo de la sospecha, ¿cómo gestionamos lo de la sospecha, ¿no? De muchos padres que dicen, sospecho que mi hijo lo ha pasado. Objetividad. Si no tienes un test de antígenos o una PCR positiva, no ha pasado el coronavirus. Y no hay que hacer test serológicos, hay que hacer anticuerpos. No merece la pena porque es que el test de anticuerpos exige una extracción de sangre, ¿vale? Con lo cual, no hay que hacer, en todos los protocolos de todo el mundo, no hay que hacer serología. O sea que si tu hijo no ha tenido un test de antígenos positivo o una PCR positiva, como si cayó todo el mundo en casa. Tu hijo no ha pasado el coronavirus, compórtate como si no lo hubiera pasado. Es Eso decir, es. pone las 2 dosis y ya está. Y también hay que tener en cuenta bueno, hay muchísimo miedo a esta circunstancia, pero que hay muchísima gente que se está vacunando y que realmente lo ha pasado de manera sintomática y no lo ha sabido, Claro, claro, ya claro. incluso en la Y primera la tanda de vacuna va a vacunación a funcionar adultos. igual, o sea que no hay que hacer pruebas en exceso. Cada vez hacemos Eh, menos. Esta no sé si te va a gustar. Dice, la vacuna Bueno, de la gripe en niños. Dice, sí. me dijeron en el centro de salud que solo para niños de grupos de riesgo, sanos no. Bueno, pues nada, ¿qué vamos a hacer? Tendremos que dar más publicidad a nuestras recomendaciones, ¿no? Porque efectivamente recomendamos la vacuna de la gripe en todos los grupos de riesgo, en todos los niños que tengan enfermedad, da igual, Ujú. que sean inmunodeprimidos o no, que tengan enfermedades crónicas. Pero también la recomendamos en los sanos de 6 a 59 meses, por lo que habíamos comentado ya anteriormente y que no vamos a repetir, ¿no? Porque transmite mucho la enfermedad y podemos evitar también la enfermedad en personas vulnerables. Con lo cual, la recomendación está ahí y luego cada uno, pues oye, cada profesional tiene que valorar la objetividad de sus recomendaciones y ya está. Si no lo hacen es porque no nos han leído y tendremos que dar más publicidad con cosas Eso así es. como contigo. Y son casos menores, anécdotas, pero es importante aclararlo porque al final se genera esa controversia, ¿no? O sea, la gente dice, bueno, ¿dónde me quedo? Bueno, pues vamos a las fuentes oficiales. Hay dos Exacto. vacunas por las que han preguntado por encima de todas las cosas. Una es la ACWY y otra es la del papiloma. Entonces, como yo sé, Sí. Frank, que tú sabes cuáles son los highlights de estas vacunas, haznos un pequeño resumen de las dos, porque de verdad que veo, o sea, hay preguntas concretas, pero en el fondo la vacuna del papiloma, especialmente en niños, es un trending topic, pero también la CWY. Pues mira, empezamos por la vacuna del papiloma. Vamos, es fundamental recomendársela a los chicos, ¿no? Ya hay 40 países en todo el mundo que recomiendan la vacunación en los varones, ¿no?, del papiloma. Aquí en Europa hay 19 países ya que recomiendan la vacunación del papiloma en varones. Y como digo, si no llegase por el coronavirus, probablemente aquí en España ya estaría.
para evitar un cáncer, nada menos que un cáncer, ¿vale? Importante, es importante vacunar a estos chicos antes de que empiecen las relaciones sexuales. Eso por un lado. Y por otro lado también por un tema económico, porque si tienes 14 años, 11 meses y 29 días, te corresponden 2 dosis separadas por 6 meses, y si tienes 15 años ya cumplidos, te corresponden 3 dosis, con lo cual es un gasto más, ¿no? Claro. O sea que interesa ponerla antes de los 15 años de edad, esta vacuna, antes de empezar las relaciones sexuales, porque va a hacer muchísimo más efecto. ¿Se puede poner después de las relaciones sexuales? Claro, pero bueno, ya ahí ya has contactado con el virus y te va a proteger bien, pero a lo mejor ya no te protege contra alguno que ya has pasado, ¿no? Y en segundo lugar, la vacuna CWY. Es una vacuna que protege frente al meningococo, ¿no? Meningococos tenemos muchos, ¿no? Los más frecuentes son el A, B, el C, el W y el Y, y en esta vacuna tenemos 4, ¿no? El A aquí no lo hay en España, pero sí el C, el W y el Y, aunque ahora están muy bajos por culpa del coronavirus, ¿no? Bueno, pues esta vacuna nosotros la recomendamos en el calendario a los 12 meses de edad y luego en los adolescentes, ¿no? Nos han hecho caso en los adolescentes de 12 a 18 años de edad, que la tienen todas las comunidades, salvo Canarias, que no ha hecho el rescate de los 18 años y que hacemos un llamamiento a Salud Pública de Canarias para que empiece esa vacunación en los adolescentes de 12 a 18 años. A los 12 meses, como dije, la tienen Andalucía, Castilla, León y Melilla, que empezó ahora en enero. Y luego esta vacuna también se puede poner a partir de las 6 semanas de edad. Oye, en Andalucía están a tope con las vacunas, ¿no? Tienen... Sí, sí, en Andalucía están trabajando muy bien y además es una comunidad muy amplia, es una comunidad que tiene un gran porcentaje de población y están trabajando estupendamente. Hombre, tengo que reconocer que el responsable de vacunación en Andalucía pues es un amigo mío, que es David Moreno, que fue el anterior coordinador del Comité Asesor de Vacunas, y que siempre que hay un pediatra ahí, siempre tiramos mucho por estas vacunas. Está haciendo un poco de Los push niños. ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, tenemos 3 vacunas, ¿no? De vacunas tetravalentes, que son la vacuna Nimenrix, que se puede poner a las 6 semanas de edad ya, y ahí hay que ir a la ficha técnica, es decir, que si empiezas antes de los 6 meses, son 2 dosis separadas por 2 meses y luego una a los 12 meses. Si empiezas a los 6 meses, una dosis más la de los 12 meses. Luego hay una vacuna que se llama Mencuaci, que se puede poner a partir de los 12 meses de edad, y luego hay una vacuna que se llama Menveo, que se puede poner a partir de los 2 años de edad. Entonces, cualquiera de las vacunas, en la edad que tú quieras poner esa vacuna, se puede utilizar. Y son 2 de las vacunas y 2 de las diferencias que tenemos con las vacunas del calendario financiado. Bueno, pues esto es... ¿cuánto tiempo llevan? Porque tampoco llevan... O sea, es una de las más recientes, Hombre, ¿no? la tetravalente lleva mucho tiempo en el mercado, pero no con estas indicaciones. Claro, pero no en con estas España... indicaciones. Por ejemplo, Mencuaci el año pasado y Nimenrix pues hace unos años, ¿no? La verdad es que no me acuerdo ahora exactamente el año en que se comercializó, pero Nimenrix y Menveo ya llevaban un tiempo. Sí, yo creo que fue en torno al año 2017, por ahí. Pero claro, al principio era en plan, bueno, sí, pero si eres adolescente, si va a viajar, si tal... Claro. Eran solamente casi vacunas de viajes internacionales. Eso es. Y luego ya nos hemos dado cuenta... Luego ya creció el W y el Y, y entonces empezaron a convertir en vacunas que era necesario tener en un... Que ya tenemos el enemigo aquí en casa. ¿no? Eso Hasta es. Que llegó el coronavirus y, claro, disminuyó todos los virus y todas las bacterias, incluido el meningococo, pero están ahí, en las gargantas de los adolescentes. Han preguntado aquí otra vez, porque es una también de las más repetidas, de si podía afectar la vacuna al desarrollo de las niñas, en mujeres altera el ciclo menstrual. No. Háblanos de esto otra vez, de nuevo, porque es importante. Poquito. Todo lo que hay publicado sobre trastornos menstruales, como mucho, es un par de reglas y poco más. Desde luego no afecta la fertilidad y eso se sigue estudiando y parece que no hay una influencia, vamos, que por eso no debe dejar de vacunarse una persona, ¿no? Eso okay. Está claro. Y ahora que vamos a empezar más con las vacunas de la alergia, también preguntan para un niño de 4 años que se pone la vacuna de la alergia por ácaros, ¿se va a poder poner este niño de 4 años la vacuna del COVID si le toca? Sí, bueno, no son vacunas auténticas, ya sabes, la gente sí, bueno, se llama vacunas de la alergia, son extractos desensibilizantes, ¿no? Sí. Un nombre así muy bonito. Esos extractos se pueden poner el mismo día o con la separación que se quiere con cualquier vacuna, sea la de la COVID o sea la del papiloma. Se pueden poner el mismo día en miembros distintos, ¿no? Porque la vía que utilizan es totalmente distinta. Por un lado, las vacunas de verdad van por el sistema inmunitario habitual de los linfocitos T, linfocitos B, inmunoglobulinas M, G, A, etcétera,
Mientras que las de la alergia van por otra vía, que también implican a los linfocitos, pero que utilizan la inmunoglobulina E, con lo cual se pueden poner el mismo día o con la separación que se quiera. Es verdad que los alergólogos dicen que hay que separarlas por una semana o 2 semanas, pero es más que nada para que no se mezclen los efectos secundarios. Pero por poner, se pueden poner el mismo día o con la separación que se quiera. Y con respecto a esos efectos secundarios, ¿qué es lo que puede esperar un padre que vacuna a su hijo? Se ha hablado mucho, porque también han preguntado que si los niños puede haber también efectos secundarios como linfadenopatías, esos No, bueno, bultitos. sí, a ver, depende de la técnica de administración probablemente, ¿no? Porque según cómo apliques la vacuna, si la aplicas bien en el medio del deltoides es más difícil que te pueda surgir un ganglio, pero en cualquier aplicación de un inyectable, en este caso estamos hablando de vacunas, sí que puede afectar a los ganglios regionales, porque al fin y al cabo estás introduciendo algo para que trabaje el sistema inmunitario que está precisamente en esos ganglios regionales, y es posible que se inflame alguno de los ganglios relacionados con la zona de aplicación, ¿no? Sobre todo en el brazo. Pero eso es un efecto secundario que va a durar un tiempo escaso y que va a revertir sin ningún tipo de problema y que, por supuestísimo, no contraindica una segunda dosis de esa vacuna, ¿no? Si se lo ha producido. Y con respecto a esos miedos del el día que se vacuna, el niño puede hacer educación física en el cole, puede hacer vida normal. Lo único que se recomienda, porque no hay tampoco nada escrito, es que no se haga ejercicio físico intenso, vamos, que no se juegue, que no corra una maratón o una media maratón o juegue un partido de fútbol de 180 minutos, ¿no? Pero eso se recomienda por precaución, más que nada, porque como la vacuna te puede producir cierta reacción en el organismo, ¿no? Para que no te influya en tu ejercicio físico, pero pueden hacer vida normal después de vacunarse sin ningún tipo de problema. Vale, muy bien. Eh, Mira, han sacado por ahí la bola de cristal sobre si habrá séptima ola. Ya sé que no es tu expertise, pero ¿tú tienes bola No, de no, cristal, no Fran? tengo bola de cristal y desde luego lo que la mayoría de los expertos opina hasta ahora es que probablemente esta enfermedad se convierta en algo pues como el rinovirus que cogemos todos los inviernos o como el adenovirus o cualquiera de los otros virus. Que luego aparece una nueva variante que sea tan contagiosa o más que la Omicron y tengamos una séptima ola. Hombre, cada vez estamos más vacunados. Cada vez las vacunas van a evolucionar más y van a conseguir efectos que hasta ahora no se conseguían, ¿no? Como las de investigación en Sí. España, que pueden evitar la infección. Con lo cual va a ser difícil que pase esto, pero esto no lo sabe nadie. Y encima de las fechas esto es imposible. No, es imposible. O sea, yo creo que hay que aplicar ese principio de prudencia, que bueno, pues afortunadamente estamos mejor que hace un mes, que esto era la jungla, Sí. pero también estábamos fenomenal a principios de noviembre y de repente en 3 semanas se Nada, dio la esto vuelta al se mundo. desmandó. El Omicron nos cogió a todos. Entonces, bueno, yo creo que hay que tener, también es muy importante todos los temas de salud mental, estamos todos muy cansados, tenemos muchas ganas, yo creo que ahora este mes de febrero, Tenemos ganas de marzo con el volver sol, a la vida eso que es. teníamos antes, que era una vida maravillosa en España. Y los niños, especialmente Fran, yo, mi hija, por ejemplo, que lleva 2 años sin celebrar su cumple, porque los cumple en diciembre, y bueno, pues se han visto muy Claro, castigados, ¿no? De alguna manera. Bueno, es pues así. les va tocando y yo creo que tenemos que ser optimistas, pero bueno, mantener esa prudencia, más que nada por no llevarnos luego un chasco posterior. Efectivamente. Oye, se nos olvidaban las embarazadas, ¿eh? Cierto, 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 las embarazadas. Mira que lo hemos dicho Sí, al sí. principio. Cuéntanos porque habéis incluido esa recomendación y es uno de los trending topic también. Sí, sí. Siempre habíamos recomendado las vacunaciones en el embarazo, ¿no? Porque el embarazo sí que es una situación de riesgo por todo lo que conlleva, ¿no? En el organismo de la mujer y también en el embrión o en el feto. Y siempre habíamos recomendado las 2 vacunas clásicas que se administran en el embarazo, porque en el embarazo se pueden administrar muchas vacunas, ¿eh? Sobre todo si son muertas o inactivadas. Incluso hasta una viva, que es la vacuna de la fiebre amarilla, si hubiera muchísimo riesgo, ¿no? Entonces, el embarazo es importante protegerse, proteger tanto a la madre como al embrión y al feto. Y hasta ahora, pues recomendábamos siempre 2 vacunas, que eran la vacuna de la gripe, si te coincidía en el momento que hay la campaña, ¿no? La campaña no, la temporada de gripe, ¿no? La temporada de gripe, desde octubre hasta marzo, pues habría que vacunar a la mujer embarazada. Primero, porque la protege a ella y la gripe en el embarazo se puede complicar mucho, incluso producir partos prematuros. Y también proteges al niño, al embrión y al feto que le pasan anticuerpos, ¿no? De hecho, en las recomendaciones del Ministerio está totalmente indicada esta vacuna y en aquellas que no se hayan vacunado durante el embarazo también está financiada la vacuna en las puérperas hasta los 6 meses de edad del niño, ¿no? Y así proteges también al entorno del bebé.
Y la otra vacuna era la vacuna de la tosferina, que claro, ahora no nos acordamos de ello, pero en el año 2015 se nos murieron bastantes lactantes de tosferina grave, ¿no? Y desde que en 2015-2016 se introdujo esta vacuna en la vacunación de la embarazada, pues esto ya no nos pasa, no nos ingresan en las UCIs neonatales, ¿no? Los lactantes de 3 meses con la tosferina grave. Y entonces es muy importante que esta vacuna se aplique entre la semana 27 y la semana 32 del embarazo, ¿no? Que son las semanas ideales. Además, tengo un compañero en el comité que es canario, Avian, que sacó un logo, ¿no? Que es en el embarazo una vacuna en cada brazo, ¿no? Lo que pasa es que ahora se le ha estropeado, porque Ahora hay que poner tenemos una 3. tercera vacuna, que es la vacuna del coronavirus, ¿no? Y la vacuna del coronavirus hay que aplicarla lo mismo, el mismo día que estas otras dos o con la separación que uno se desea. Así que ya tendremos que buscar otro eslogan, ¿no? En el embarazo, una vacuna en un brazo y 2 en otro brazo, aunque no pegue mucho, pero bueno, una cosa Bueno, así. déjame que le dé una vuelta, porque igual... Dale una vuelta y a ver si encuentras un eslogan que se Y pueda con... vender bien y que la gente lo vea. Y desde luego que no tengan ningún miedo a las embarazadas, porque los efectos secundarios son leves y que no va a pasar nada y encima van a protegerse ellas y a sus hijos, ¿no? Y por supuesto, no nos olvidamos tampoco de las mujeres que lactan, ¿no? De la lactancia materna. Y con respecto a esto que han preguntado mucho, Fran, una mujer que está embarazada y que tiene anticuerpos frente a coronavirus, ¿pueden atravesar la placenta al Sí, bebé sí, o sí, la leche sí. materna? Sí, 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 sí. Eso está ya totalmente demostrado. Lo que no sabemos es cuánto nos va a proteger, ¿no? Al niño. Pero está perfectamente demostrado que aquellas que se vacunan en embarazo pasan anticuerpos, defensas, a su feto, ¿no? Lo que no sabemos es cuánto dura esa protección. Y las mujeres que toman el pecho y se les vacuna en ese momento, también pasan anticuerpos al bebé, ¿no? A través de la leche materna. Por eso es tan importante vacunarse tanto en el embarazo como en la lactancia materna. Y la lactancia materna no hay que abandonarla para nada, ni un solo día, ni una sola toma. Quiero decir, te vacunas y le das el pecho si le Y toca a tu hijo. directamente. Y si a tu hijo le toca ponerse la vacuna de los 2 meses, pues se la pones y te pones tú la vacuna y no hay ningún tipo de problema. Bueno, pues ahí es importante derribar también esos mitos. Es verdad que en el embarazo siempre parece que inocularse cualquier cosa da miedo, pero el miedo es lo que puede pasar si no lo haces. Y tenemos aquí Fran Amaku, que ya está aportando al eslogan, una vacuna en cada brazo y otra en el refajo. Hay que pulirlo, Bueno, hay que pulirlo pero un poco, porque hombre, poner una vacuna en el refajo queda un no poco sé si así. exactamente es el Poquito así lugar. fuera de los sitios habituales. Pero bueno, oye, está bien, todo se aporta, todo se Sí, sí, hay que construye. ir pensando, hay que ir pensando. Bueno, pues para terminar, Fran, que llevamos casi una horita, pero siempre es un gustazo hablar contigo y nos aclaras muchísimas dudas, me gustaría que Sí. nos recordaras pues casi lo más importante, porque estamos hablando contigo, este directo se va a quedar guardado en el feed con un resumen estupendo, pero la cuestión es, si mañana me surgen nuevas dudas, dudas que no hemos aclarado, dudas que me pregunta mi prima, ¿dónde vamos a buscar la respuesta a esas dudas? Pues mira, muy fácil. Primero, vacunasaep.org, que es la página web del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, donde las familias pueden hacer preguntas de dudas que tengan sobre las vacunas, de cualquier vacuna de las que estén en el mercado, ¿no? En segundo lugar, la página En Familia, que En Familia, aparte de tener mogollón de temas de desarrollo, de enfermedades, bueno, de todo, de alimentación, de lo que sea, tiene una parte de prevención y una parte de vacunas que precisamente las realiza el Comité Asesor de Vacunas y que están actualizadas a día de hoy, vamos, al mes de enero, ¿no? Con lo cual también ahí pueden consultar todas las dudas que puedan tener en vacunas. Luego, desde luego, hay que acudir en redes sociales, pues a ti, lógicamente, a Boticaria, ¿no? Bueno, tenemos aquí puesto, está fijado directo con @en familia AEP, los que nos estáis siguiendo ahora mismo, podéis aprovechar para pinchar arriba en la flechita y seguir a En Familia, porque además ellos dan información elaborada por pediatras, por profesionales sanitarios y, como está comentando Fran, con esos documentos tan claros de pregunta-respuesta, ¿no? O sea, que al final es Claro. donde tenemos que ir. Y luego en redes sociales, pues por supuesto las redes sociales de En Familia, de la EP o del comité, y también, por ejemplo, de pediatras, ¿no? Por ejemplo, de Nerea Pediatra, que además lleva las redes sociales de En Familia, o Mi Pediatra en Casa, que es también Sí. Iván, que lleva las redes sociales de En Familia,
o 2 pediatras en casa, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Porque hay Sí, hombre, muchísimos Gonzalo más y Elena pediatras son en Ruby. fantásticos, Bueno, tenemos... hay un montón de redes No sociales vamos que a son entrar con unos y con fiables otros y no, que se pero pueden. en general tenéis un pool muy bueno, tenéis una cantera ahí Claro. estupenda y Y mira, por yo por ahí, supuesto la página del Ministerio de Sanidad también, lo que pasa que, bueno, está un poco más desperdigada y es más difícil encontrar las cosas, ¿no? Pero cuando se esto inspiran en es vosotros fundamental. es maravillosa. Es fundamental poder consultar las cosas en algo que sea objetivo, ¿no? En el que sabes que lo que te van a contar ahí es que es la pura realidad. Eso es. Bueno, Fran, esto se nos ha ido de madre. Siento decirte, una vacuna en cada brazo y otra más por si acaso. Oye, pues Una, mira, esa no está mal, ¿eh? una vacuna en cada brazo y la otra en el regazo. Lo del regazo y el Bueno, refajo, regazo ya no me pues gusta tanto, porque es como un ya no refajo, sí. tanto. Una vacuna en un brazo y las otras en el otro brazo, nunca en el bazo. Se nos ha ido un poco se nos ha ido un par. Oye, la Una, gente tiene mucha inventiva, ¿eh? Yo es que tengo muy poco en el inventiva, la verdad. embarazo, 3 pinchazos. Lo Bueno, malo es que puede ser 2 pinchazos también, no queda muy... claro. Una vacuna en cada brazo para poder llevar el embarazo y a mí, lo siento mucho, pero la que me ha gustado, a ver si la encuentro, que está por aquí. Antes de que lo Eh, digas, se me acaba de ocurrir porque lo vi por ahí según salían estas cosas en Instagram, que en la tosferina, la vacuna de la tosferina decimos a partir de la semana 27. Pero si hay una amenaza de parto prematuro, se puede poner a partir de la semana 20, ¿eh? O sea que no hay ningún tipo de problema. vale, pues eso es importante, lo recogemos también. Sí, porque lo vi Y, por ahí pasado. sí, sí, es que pasan muchas preguntas por aquí. Vuelan. Yo me quedo con el menos polite de los comentarios. A Ilma, que dice, 3 vacunas en el embarazo y los virus al carajo. Mm, Bueno, se podría ser rompedora, ¿eh? sí, sí. Hombre, tú sabes que ahora lo disruptivo, Fran, Sí, podemos hacer varios claims, ¿no? O sea, los oficiales y luego los que nosotros sí, 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 sí. podemos... Los de andar por casa. Eso es. Bueno, pues ha sido un verdadero placer pasar esta horita contigo, que nos hayas Y a mí también, explicado la verdad es que me lo paso muy bien contigo. y bueno, con toda la gente que nos ha estado acompañando aquí al otro lado, que ha sido un montón de gente y sobre todo, bueno, comentaros de nuevo que sigáis En Familia, que está ahí, que esta información está muy bien, pero mañana surgirán muchas más dudas, que tenéis la página del Comité Asesor de Vacunas, que es que os responden a la carta, que no puede ser más maravilloso. Y nada, que yo me quedo a vuestra disposición también para ayudaros en lo que pueda y que ya os digo, este directo se queda aquí guardadito y nada, que os queremos mucho, ¿verdad, Fran? Efectivamente. Y no hay nada como hacer publicidad de las vacunas. El mejor producto sanitario jamás inventado. Eso es, pues nada, vacunarse todo el mundo y los virus a ese sitio. Un Hasta beso, luego, Marian. adiós. Hasta luego. Adiós a todos.